108. Un dimecres més aquí, un dimecres menys a plataforma. I vull recuperar aquest claim. I com veieu avui, som 4. Així que anem a presentar a l'estrellita que ha vingut avui. Avui tenim un convidat molt especial, un supervivent de Múrcia. Ell mateix es defineix com a cómico, actor, profe de stand-up, guapo, puta de lujo. Muy bien. Sí. Director general de Todo Mi Coño. Sí, señora. Donem la benvinguda a Gabriel Córdoba. Sí, soy. Gracias. Gracias por invitarme. Quina il·lusió, nena. A tu per venir. Bueno, a vosaltres per invitar-me. Ara hem de fer 5 minuts en català. Però és subvencionat. Doncs, Gavi, et demanarem que comencis tu avui amb una anècdota. Ah, vale. A veure, tinc dues. ¿Sí? Es que, claro, que os cuento la que no sabéis. Sí. No, porque no la sabéis. A ver, es que el público no la sabe, porque casi muero en Versalles, pero es una historia muy larga. Sin mucho más que esto, casi muero en Versalles de hipotermia. Casi muero en Versalles, sembla el nombre de la película del año, la película francesa del año. Yo creo que voy a morir en Versalles. Total. He ganado 3 Césars. Pues voy a contar una historia. A ver, esta no la he contado nunca, ¿vale? No la sabe nadie, no la sabe ni nadie de mi entorno. Porque me da un poco de cosa contarla, pero bueno. Hace relativamente poco tiempo, no voy a decir cuánto tiempo para que no sepáis quién es. O sea, ¡Ay, salseo! Para que no sepáis quién es. Estaba haciendo clase. Entonces, era la primera clase del curso, ¿vale? De un curso. No voy a decir ni trimestral, ni semestral, ni anual, un curso, para que no sepáis quién es. ¿Vale? Y sabéis vosotras que al principio de curso, no sé si tú lo sabes, pero salen los alumnos, como no se conocen entre ellos, jugamos a un juego en el que nos inventamos su vida, ¿vale? Entonces decimos, pues tienes 28 años, pues trabajas en no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y salió una mujer y dijimos toda su supuesta vida. Y entonces yo ese día estaba muy cansado, pero muy cansado. Venía sin dormir, de no sé dónde, tal, de hacer no sé cuántos bolos, de entregar no sé qué historia, tenía muchísimo trabajo y estaba muy cansado de clase. Entonces yo estaba como más o menos activo, entonces la alumna empezó a contar, después de suponer su vida, se puso a contar su vida. Y mientras contaba su vida yo empecé a disociar. Y empecé a pensar, estoy reventado, tío, esto a mí no sé si me compensa, yo tengo que cambiar mi vida, esto no puede ser que trabaje en 20.000 horas al día y sea pobre, algo estoy haciendo mal con mi gestión económica, tengo hambre, tengo sueño, o sea, no quiero estar aquí. Estaba como, bah. Y el caso es que, pum, cuando vuelvo, ella había terminado de contar su vida y dice ella, y a lo mejor por esto pues me dedico un poco a la comedia, ¿no? Vale, miro y estaba toda la clase llorando. Llorando, todos los alumnos, todos llorando. Y tú, vale. Y yo, entonces me mira la alumna y mira a un alumno que conocéis, me mira y me dice, qué fuerte, ¿no, Gaby? Y yo, ¿cómo coño digo yo ahora, en este momento que no te escuchan, ¿le puedes repetir otra vez la cara? Y fue como, mierda. Y entonces me quedé así y dije, si es que la comedia lo cura todo. Y todos, es verdad. Y yo a día de hoy sigo sin saber cuál es la historia, no tengo ni idea de que contó esa alumna en clase. Pero pregúntale algo. ¿Cómo le voy a preguntar? a quien sea, ¿cómo le voy a decir, oye, va a ser esta alumna como de la mierda, mientras contaba su vida emocionante, estaba pensando que esta noche que ceno? No puedo decirle eso, soy el profe, coño, que fuera un colega de clase. Però no hi ha algun alumne amb qui tinguis una miqueta més de confiança que estigués Ahora aquell sí, dia? porque ahora los conocí, ahora podría preguntar. O comença en plan, te'n recordes d'aquell dia que tal persona va començar, que fort, Sí. Què va dir? Què va dir que no me'n recordo? Pots fer memòria? Qué fuerte, y ya está, esa es la anécdota. Pero, o sea, fue un momento de que tragamea, qué mierda digo ahora. Ja. Pero bueno, que sepáis que normalmente os escucho en clase, ¿eh? Pero... Sí, sí, No, ja està. Ara quan diguis la comedia lo cura todo, Gavi està. Gaby, estás disociando. Gaby, ¿qué vas a tener esta noche? Pues estaré pensando en el sopar. Quan donis respostes genèriques. Exacte. I què anaves a sopar aquella nit? Te'n recordes d'això? Perquè no. Bueno, va, les vostres anècdotes. Qui vol? Tira-li. Vale, aquesta setmana vaig anar a casa de mon pare a veure'l en la visita setmanal i prèviament em va dir, ha mort aquesta veïna. I jo, hòstia, que fort. És aquesta, papa? I em va dir, sí, esa. Llavors, pues jo entro en el rellano, em quedo esperant l'ascensor i veig la supuesta muerta. Què? La que mi padre m'havia dicho, ha muerto. Hòstia. I jo així dic, estic veient un fantasma.
Però la és relació que tens tu damunt amb els morts. Clar, jo la saludo, em saluda i entra una altra veïna que només em saluda a mi, no a l'Anna. I jo, uau! I jo, veo muertos. Pugem les 3 a l'ascensor i jo pensant, no parlis amb ninguna perquè va pensar que estàs loca, estàs viendo un fantasma, no hables con aquesta... I tu callada. Jo així, callada, llavors res, vaig baixar, entro a casa i li dic, papa, no había muerto tal, i em diu, ah, no, tú estás diciendo la otra, no, la que ha muerto, que son los que realment s'assemblen molt, però jo vaig obrir la porta tremolant, en plan, estoy viendo un fantasma, o sigui, jo... O sigui, el teu cap tenia més sentit veure un fantasma que no que el teu pare s'hagués equivocat. Clar. Sí, y es, claro, es que, bueno, las definiciones de mi padre son duras. Però has tingut alguna experiencia d'estas... Jo mai, però penso que un dia les tindré, llavors crec que per això... O sigui, Tu creus Jo en crec això? que no. Jo mai he tingut, però crec que un dia ho tindré. Como seré esa pringada a la que le pase. A veure, clar, si te sugestiones així... Ja, claro, és que... Vull dir... Sí. O sigui, jo mai he tingut... Bueno, això ho hem parlat... A mi... Mira que cara, que el tema ja. Cuenta. No, mai m'ha passat res, però és com... No crec en els fantasmes, però prefereixo no pensar-hi. En plan, llavors crec que algú crec, però que em fa molt respecte i prefereixo evitar aquest tema. Saps, com el conflicte, ho evito. Sí. No és com superegocèntric pensar, igual que quan veus una pel·li de por, que penses, no, vindrà aquí... O sea, el personatge de la pel·li de por ha d'estar esperant a que tu acabes de veure la pel·li per estar en el corredor. Això funciona així. Sí. És molt egocèntric tindre por amb les pel·lis de por. Sí, somos. Sí. A mi em fa por el passadís fosc, vull dir. O sigui, També. jo d'encendre les llums, Clar, però perquè mudes. t'imagines que apareixerà el Nosferatu. Sí, o fins i tot intento com, no miris que si busques algú trobaràs, saps? Clar. O sigui, no miris enlloc, tu cap al llit. O els meus gats, que a vegades es queden empanats mirant la finestra o tal, digo, ja està. Ja estar aquí. Però això passa molt amb els gats, Passa molt amb els gats, jo crec que veuen coses. Ya. ¿Habéis visto los vídeos estos en internet que hay bebés que dicen adiós a sus padres muertos en el cementerio? Ay, Yo he visto que ay, hay un montón de no. esto. Calla, Hay un montón. Está como la madre, entonces está como el niño y está el niño mirando a la tumba y hace, ¿y a quién saludas? Y se ríen y miran, y como si hubiera alguien. Y Ay. hacen, Ay, qué adiós, mal rollo, adiós, tío. en el Miedo. cementerio. ¿No habéis visto estos vídeos? No. Hay un montón, me salen un montón en Instagram a mí, de sugerido. Ay, no. ¿Qué le pasa a tu no. algoritmo? Pues hombres en calzoncillos y muertos al mismo tiempo y bebés siendo muertos. Eso es mi guilty Algo pleasure. Like, super like, Cantidubi. Tengo 46 años, ¿vale? He dicho Cantidubi. Pasa nada. Me encanta Cantidubi. Digo Chachipiruli. Cantidubi. Replegant això de Cantidubi, Molamazo, Chachi i Piruli, ho enllaça amb la meva anècdota perquè va un poc d'això. Ara no tenen res a veure. ¿Lo entiendes, Gaby? Habla a la cantí. Sí, ya lo que sí, ahora lo entiendo. Habla claro. Pero si yo aprendí el valenciano antes que el catalán viendo la bola del drag de Canal Nou. Home, ara s'ha dit Canal 9 en Pau Descanse. Hombre, Canal Nou, yo de pequeño veía Canal Nou y yo todo el Dragon Ball me lo vi en valenciano y en Claro. catalán, Sí, sí. Que lo sepáis. Bueno, pues això, l'anècdota. L'altre dia, parlant amb un amic que tindrà 40 i algo, vaig trobar un gap generacional perquè em va dir hola, què tal? I la meva resposta va ser soy el chico de las poesías. Aleshores, clar, això va ser la cara. No ho va pillar i vaig dir, hòstia, n'hi ha aquí un tall generacional i em va dir, sí, és que jo sóc molt boomerang. Em va dir, boomerang, clar, i va ser com, lo més boomer que n'hi ha és dir que eres molt boomerang. Però a la volta va ser molt bonic perquè la nostra generació està ahí en un límit que no és ni millennial ni Z, està que depèn d'on ho mires, eres una cosa o l'altra. I em sembla molt guai que el nom de la generació siga Boomerang, perquè eres com... claro, es verdad. Tornes de Tiene una sentido. generació a l'altra. Todo sentido. Me encanta vuestra generación porque es verdad que estáis puestos en la última mierda de las mierdas, pero que no conoce a nadie nada más que vosotros. Pero también sabéis que Lola Flores, y nombráis a Lola Flores, y nombráis a ¿sabes? Y sabéis quién es Rafa Lacarrá. Somos Claro. folclóricas. Claro, Sí. sí, folclóricas. Entonces como que hay mucho revival en internet Sí. de cosas de cuando yo era pequeño, que cuando yo era adolescente estaban pasadísimas, era como, cuando yo no tenía vuestra edad, ni Dios hablaba de Lola Flores, porque era como la, que asco, ¿no? Nos molaba otras cosas, pero de repente estás recuperando los referentes de mis padres en realidad, no Sí, ni sí. siquiera los míos. Es una fantasía esto, me encanta, soy súper
graciosos. Anem de modernos, però ens va lo Claro, retro. hombre, pero Bueno, viva lo retro. Yo soy chica filming, ¿qué te voy a decir? O sigui, tinc vinils, cámara analógica, pues todo el pack, todo el cliché que et puedes imaginar, sí soy. Sí soy. Pues mira, parlant de clichés, lo voy a enlazar con mi anécdota, que ja no té res a veure. Vale, o sigui, jo sóc una tia bastant empoderada o m'agrada pensar que estic empoderada, feminista, bla, bla, i vaig anar a una calçotada i vaig intentar separar 2 cerveses. Sabeu aquestes cerveses que ara van amb un puntet com de silicona? Asquerós. Pues jo no sé, és veritat que encara no n'havia separat cap, llavors vaig començar a fer així, i es veu que no va així, que has de fer com així, cap al costat. Però a mi cap home m'ho havia explicat, per tant no ho sabia. I jo, o sigui, era com una terrassa on estaven fent la calçotada i en una cantonada les begudes. Vaig anar sola a buscar-me una birra i faig així, jo, no puc demanar ajuda, són tot tios, érem tot tios menys una altra tia. I dic, quantes elses fan falta per saber separar les fotos? En plan, costa passant. I de cop em giro i veig un dels meus amics que s'està rient. En plan, ¿quieres que te ayude? I em va ajudar. Em va ajudar, jo és que no t'ho volia demanar, diu, ja ho sé, fent aquí no passa res, tal, me separa, em quedo així mirant i clar, ens posem a fer la conya, no? Sí, tan feminista, no sé què, no sé quantes, li dic, me la pots obrir? És que m'acabo de fer les ungles. Oh! Clar, No, és que m'acabava... fail. Ja ho sé, carinyo, però m'acabava de gastar molts diners en aquestes ungles. Feminismo mal. Mala feminista. Prioritats, les ungles o demostrar que em puc obrir una... Has perdido 2 La puntos en el surda. carnet de feminista. No. 2, más de 2. Però una cosa és que... No. Se te ha prohibido la asistencia a la mani. Castigada aquesta tarda. Jo volia treure el Aquesta tema tarda. també de que, no sé, em crec Rosalia o alguna amb aquestes ungles, i clar, no sóc Rosalia. Ella també té gent, no? Que li obri les birres. Això t'anava a preguntar, Rosalia s'obrirà les seues birres? Jo crec No que veu no. birra, jo crec, No Rosalia. bebe birra. Ah, bon És, culpa. està més de Lata, vi. sempre clar. Mimosa. Vale, doncs ara anem amb la efimerada. Efimera. Tal dia com avui, el 1911, es commemora per primera vegada el Dia Internacional de la Dona i anys posteriors es trasllada al 8 de març, però inicialment era el 19, Dia del Padre. Ah, és el dia del pare. Ara és el Dia del Pare. És que hòstia. havien de conquistar aquest dia, no? Era com, Qué han ocupat el nostre fuerte. espai, no pot ser. Nos echaron, ¿no? No sé, qué fuerte. Llegó el patriarca, ¿no? El padre, y dijo, no, 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 no. Este es mi día, vosotros a cogeros otro día, porque me viene mejor este día. És el dia de l'home camuflat, el dia del pare, no? Bueno, el Dia de l'Home és el 19 de novembre. Final de la Champions. Desenvolupa. Final de la Champions. Espera, que no s'ha entès la meva idea, un moment, perdó. Jo el que vull dir és que com a lo millor tenien els cojones gordos però no podien dir vamos a hacer el día del hombre y van dir, bueno, pues metemos el día del padre. No, el día del padre es la respuesta al día de la madre. Claro. Claro. De esto es el Corte Inglés. O sea, olvidaros, esto el día de la madre y el día del padre es cosa del Corte Inglés para vender cosas. Però primer va ser el dia de la mare i després el del pare. Em sembla que sí. Ah. Però el Dia del Pare sempre és el 19 i el Dia de la Mare és el primer Sí, diumenge el de de cada maig. maig. Pero això no té a veure amb algo de la iglesia de San José y mierda. Sí, San José, Es això, no? es San José el Día del Padre, sí. Que San José és el primer Pues eso a lo sanchito mejor que es va al dir. revés, va el día del padre y luego el día de la madre. ¿Qué fue Ahora- primero, el huevo? Claro, ahora tenemos que hacer El fusión. El día de la machista madre. Estoy confundido ahora, estoy confós. Regaleu encara als vostres pares algo pel dia del pare i pel dia de la mare? No A veure, Res de res. I és que Jo soc un mai, desastre. jo Sí, que pel mai. Dia de la Mare, òbviament, ja no regalo res, Por lo que sea. por lo que sea, pero a mi madre siempre un detallito, unas flores o algo. Sí. Y a mon pare no, pobre. Jo ja no. Soy muy mala hija. Jo sóc pitjor, és que se m'obliden aquestes coses. O sigui, em passa de veure publicitat del dia del pare i dir, hòstia, és el dia del pare, vaig a felicitar-lo, o els felicito i ja està. Jo ni això, la veritat. Res, ni jo Però- felicitat sempre. Però perquè jo crec que els meus pares estaven ja hasta la polla de rebre dibujitos de ma germana i meu. Collars de macarrons. Bueno, claro, Sí. es que cosas lamentables así, ¿eh? Clar. Sí, Bueno, no, ole. però te parle de que jo tinc 27 i ma germana 31 32 i encara li regalàvem dibujitos, eh? Vull dir que no, no estem tan Muy bien. I ja va arribar un punt que van dir, bueno, I dèiem, està vinga, bien, una altra una muntanya de dibuixos que... Otra vez. No, yo cosas macas, ¿eh? Ma mare també és a dir que tenia ma germana, 3 anys més gran, y tiene mejor gusto para las cosas. O sea, mientras yo hacía dibujitos me decía, no le vamos a regalar un dibujito, ¿vale? Bueno, doncs si us sembla passem amb l'entrevista. I tant. Ah,
Venga. Pensaba que eran secciones una detrás de otra que quería comentar. No. Ay, qué fantasía, me vais a entrevistar. Sí, home. Jo empecé... Bueno, de fet, la primera pregunta és que abans de començar amb la comèdia vas estudiar Sí, teatre sí. i volíem saber què et va portar, si vas arribar a fer alguna obra... Jo, un montón, si llevo 32 obras de teatro hechas. Sigo haciendo teatro, tengo una productora de teatro chiquitita, lo que pasa es que no hago desde pandemia, entonces por eso no me habéis visto en mi función, en mi versión de teatro. Pero yo cada 2 años hacía una obra de teatro. Iba alternando un show de stand-up con una obra de teatro. Producida y por mí. A veces salía, a veces no, a veces dirigía a otra persona. Pero he hecho un montón de obras de teatro y muchas hechas escritas por mí. De hecho, tengo 2 obras de teatro que las compró Verne Films para hacer las películas. Hola. Sí, para que nunca se hicieron, pero las compraron los derechos, Verne Films. O sea que, sí, yo soy dramaturga. No lo esperabas, ¿eh? Idiomas. Idiomas Idiomas querida. Sí, empecé con 14 años a hacer teatro. Con 14 años, amateur evidentemente, ahí en el instituto, en el cole instituto. Y luego ya me profesionalicé. Y a los 21 ya tenía mi propia compañía de teatro, a los 21. Pero que a los 24 me vine a Barcelona y ya lo dejé todo. Y después trabajar desde el operador, qué fuerte la vida, ¿eh? Hostia. De ser artista del operador. Y luego ya empezó el mundo del stand-up cañita y ya lo dejé. Me refiero el ser operador. Y teatro he hecho musicales y todo, he hecho varios musicales. He hecho... ¿Scripts per tu o...? No, vale. de verdad. He hecho Rent. De verdad. No, los niños de mierda. He hecho Rent. Me encanta Rent. Hice de Angel en Rent, aquí en Barcelona. Qué guay. Y luego hice Jesús Superstar fue el primero que hice. Luego hice uno del Mago de Oz, el Mago de Oz musical mágico, que ya le espantapájaros. ¿Vale? Por lo que sea también, un hombre... ¿Tienes foto? Tengo vídeos bailando y cantando. Guau. Y tengo el primero el espantapájaros por lo de que la cabeza llena, o sea, hueca, buscaba el cerebro. Y estaba hecho de pajas, o sea que... era yo. Y luego, ¿qué más? Y luego he hecho... En vez de ensayar los Miserables, pero lo dejé, no lo llegué a estrenar. Y he hecho un montón de... Sí, Joder. I t'has plantejat Ah, tornar... We Will Rock You, també hice We Will Rock You, el de Queen. T'has plantejat tornar a fer teatre? És a dir, has dit que Sí, durant la este pandèmia... Aquest any faràs? Sí, a finales de año ya he visto el casting en mi Insta. Como no me veis en Insta, no me seguís, en Insta he puesto Ándale, no. estoy buscando actores. Crec que ho vaig veure però no sabia que era teu. És a dir, no sabia si ho producció estàs mía. compartint per algú alt, No, saps? es para mí. Es una obra mía que voy a producir, pero guay. no creo que ni que la dirija ni que salga. Pero sí, a finales de I, este año. I per què no creus que tira endavant? Porque, que o sea, se va a hacer, digo que no creo que la dirija yo, la dirija Ah, otra vale. persona o que Vale. yo salga a la obra y el Ah, papel lo vale. hará otra persona. Son obras de teatro que me escribí un personaje para mí, pero me lo escribí hace como 4 o 5 años y de repente ahora ya no me apetece hacer ese personaje, pero la obra está muy chula, creo. Entonces, que la otra persona. Entonces, he abierto casting para hacer de mí. Se pot saber de què va l'obra? No, Vale. Tan, tan. no, es una tragicomedia, es comedia, pero no puedo decir nada. Wow. Pero es muy actual, es muy actual, va de un tema súper actual. Que ara que has dit lo de càsting de fer de tu, vaig a llançar una pregunta que a mi em fa molta il·lusió, aquesta pregunta, ja ho sabeu. Si fessin un biòpic de la Sí. teva vida, qui t'agradaria que fos l'actor que t'interpreta? Zac Efron. Uau, és claríssim! Porque somos idénticos. Idènticos! Idénticos. No, yo creo que por mi fisiología tendría que ser el que hizo el de Bohemian Rhapsody. ¿Sabes que el actor este de We Will Rock You, que tal, ese actor se parece un poco a mi cara? Y luego hay un cómico americano que se parece muchísimo a mí, que no me acuerdo cómo se llama, pero es idéntico. Tú ves una foto de él y soy yo total. Pues Y no no me sé acuerdo quién quién es. es. Y también sale en la última temporada de esta de Reese Witherspoon y la The Morning Show. Sale en el último Morning Show, pero es que no me acuerdo cómo se llama el actor. Pero bueno, No és es el un cómico y actor. El de The Office, el Michael Scott? No. Ah, vale. Esa es la primera temporada y luego, ups, spoiler, muere. I després què et va portar a dir pues ara vull ser còmic, després de tot No, això? no lo quería. No, Pasó. Pasó. O sea, la comedia me llamó a mí, yo no me busqué la comedia. Las mejores cosas que me han pasado en mi vida me han venido ellas. O sea, te lo juro. O sea, Mira, como yo... Iquillo. Perdona, pero este binomio... O sea, lo que ha juntado Dios, que no lo separe el hombre. Mucha ¿vale? gente está O sea, compitiendo por quién nos ha criado. Sí, ahí la ¿cómo? gente conmigo. La Vanessa, Pero quién va a ser, Leo. como que se ha criado, pero soy cortito por mi curso, ¿qué estás contando? Sí, però amb l'Àlex vam coincidir al Grot Show Clar. amb la Vanessa
Ah, bueno, claro, contamos a Alex. Sí. Vale. Pensàvem que eren Ahir dos. Diana va dir He que va dicho ser mi nom. gràcies a ella perquè va ser ella qui va portar l'Àlex al grot. Ah, esto sí. Ah. Este podcast puede que sea hijo, Pero de esta tal. relación- Pero esta relación es mía. Eso quería yo Somos decir. tuyas, Eso Gaby. hombre, por supuesto, siempre. Que tenéis. Chicas Córdoba. Soy Chicas Córdoba. Chicas Córdoba. Me gusta. ¿Sabías esto? No, Soy pero me Chicas gusta, Córdoba. me gusta. Sí, tengo unas cuantas. Yo no elegí hacer monólogos, me arrastraron a hacerlo. Yo no elegí dar clase, me arrastraron a hacerlo. Yo no decidí escribir los libros, me arrastraron. Quiero decirte, todas estas cosas, en las charlas TED me llamaron. O sea, Comedy Central me llamó. O sea, nunca he hecho nada así importante que haya sido propia voluntad. Me lo han ofrecido y he dicho que sí. Però quan dius que et van arrastrar a fer comèdia, Sí, com va... te lo voy a contar. Yo tenía una novia con A. Uau! ¡Oh! Pablo Alborán? Pablo Alborán es una mierda comparado conmigo, con mi papel. No, yo pensaba que me gustaba. Entonces, con ella, maravilla. Y entonces ella era camarera de un bar y hacía un concurso de monólogos. Y yo hacía una obra de teatro por entonces que era de monólogos, pero eran monólogos de teatro, cómicos pero de teatro, hacía personajes, no hacía de mí. Y entonces me dijo ella, vente tal, que hay un concurso de monólogo y tú haces monólogos muy divertidos. Digo, ya, pero es que lo que yo hago no sé esta mierda. Y era aquella porque estaba muy de moda escuchar la comedia, fue año 2003. Y entonces me dijo, vente. Entonces cogí un texto teatral que había escrito yo de teatro, lo cambié con una cosa de Gran Hermano, que por entonces estaba Fresitas, a través de Fresitas, Hostia, sí. que estaba también la Aida, y fue el año de Aida y Sí. de Fresita y tal. Entonces cambié todo el texto como si fuera Gran Hermano, fui, lo hice, cuál sería el nivel que gané. Y ya de ahí había un señor que dijo, te quiero representar, que soy representante, no sé qué, no, mentira, no era representante, era un estafador, pero yo me lo creí, y empezó a darme bolos por Almería y tal, me pagaban una millonada por aquella época, y dije, joder, qué guay, toda esta pasta la puedo reinvertir en ser actor, que es lo que yo quería. Yo la puedo reinvertir en producir teatro, o la puedo reinvertir en formación para mí, no sé qué, y dije, vaya, esto la comedia va a ser secundario, pero me va a venir bien para ganar dinero, y al final, ¿qué coño es Mira. secundario? Y así una cosa tras de la otra. Fuerte, ¿eh? Sí, Fuerte. molt fort, molt fort. Sí, vocación de cómico no tenía yo. De artista sí, pero de cómico no. Bueno, ara sí, no? Ahora ja. tengo vocación... Venga, es que esto es un tema, ¿eh? Porque las vocaciones van cambiando con los años, ¿eh? Sí. Me gusta mucho lo que hago, pero por razones diferentes. Ojo, ¿eh? Esto no lo esperabais. Porque al principio uno busca a veces cuando se sale al escenario y me pongo intensa en Sí. este podcast, Sí, sí, dale. ¿sí? Porque las razones por las que subís vosotros al escenario ahora serán muy diferentes dentro de 10 años. Evidentemente, las razones, las motivaciones que te hacen subirte. Ahora subís cada uno por sus razones. Yo me subía evidentemente para llamar la atención que no había tenido en casa. Era como, Com la majoria de còmics. evidentemente, por el cariño que me ha faltado, ¿no? Entonces salía buscando el cariño. Tener en cuenta que la primera vez que yo dije que era gay públicamente fue en un escenario, no en mi vida privada. Hostia. Lo dije antes, encima del escenario, con Xavi Franquesa de público, que fue en el California de Castelldefels. Fue hace esos 20 años y 21 años y subí, dije que era gay y con un miedo que me cagué. Y dije, no, que soy gay, hice un chiste sobre eso. Y la gente se descojonó de risa, me aplaudió y dije... O sea, para las heriditas me vino en plan, oh, me quieren, me respetan, me ríen, me aplauden, ¿qué es esto? ¿No? Y después fue como... terapia total, entonces me enganché por eso. I per Pero què, ya no, claro, evidentemente. per què vas pujar a aquell escenari pensant avui és el dia de dir que sóc gay aquí damunt? Porque no estaba en Murcia. Porque estaba en Castelldefels. Y porque se me notaba mucho la pluma. Y tuve un debate con un cómico de la época que es gay y que no me aconsejaba que lo hiciera. Me dijo, no lo hagas porque te van a encasillar. Y él nunca decía que era gay. Ahora lo dice, pero por entonces no lo decía. Otro Pablo Alborán. Y entonces dije, ¿qué cojones? Y fue más por rebote de decir que no, que lo voy a decir. Aparte que se notaba mucho que era ridículo hablar de chicas y no sé qué, cuando no. dan tanta pluma. Y dije, mira, chico, pues esto es lo que hay. El estándar de naturalidad es contar la verdad. Y dije, pues ya está, pues lo contamos. Y funcionó, súper funcionó. I creus que si haguessis sigut hetero la teva trajectòria dins la comèdia hagués sigut diferent? En Sí. plan, haguessis estat més a dalt o més a baix? Más a dalt. Sí, no? Súper más. No sé si mesadal, pero hubiera pasado cosas que me han pasado más pronto. Eso sí, hubiera grabado para Comedy Central antes, hubiera llegado a hacer mi hora antes, hubiera estado en un teatro solo antes. Sí. Eso sí, o sea, no sé si hubiera conseguido más cosas, porque tampoco mi objetivo nunca fue ser mediático ni salir en la tele ni nada, sabéis que yo esas cosas sudo mucho. Pero sí, antes seguro.
Antes, quiero decirte, un productor que era programador de una sala donde estoy ahora, fíjate la para tal, ahora ya no está en esa sala, dijo que no me daba una hora, yo estaba en un subcompartido y yo destacaba mucho, no que fuera mejor que los otros, pero que destacaba por eso, porque era el gay de los tres y tal. Y entonces hubo como conversaciones de que yo hiciera mi hora allí, y entonces dijo no, que yo era literalmente que era demasiado maricón. Wow. Y ahora luego estuve en ese teatro yo solo, ya estoy en ese teatro, pero podía haber estado mucho antes. De nicho, ¿no? Eras muy de nicho. Soy muy es que es fuerte porque, por un lado, venga, vamos a ser sinceros, lo de ser de nicho, ¿vale? Porque evidentemente en su momento era como muy de nicho, ahora ya no tanto, es ridículo, pero bueno. Por un lado es una mierda, pero por otro lado también a veces me cogían por cuota y creas que no también accedía a posibilidades que no había podido hacer si fuera hetero. O a lo mejor, sí, decirte, tampoco está tan mal ser de nicho según qué momentos históricos, porque a veces te ponen por cuota, pero oye, estás ahí. ¿Sabes? Y estás en un teatro, a lo mejor, oye, eso contaba Charlie P, por ejemplo, en la entrevista que le hice para mi curso online, lo contaba, decía, es que yo también he hecho cosas por ser mujer, que me han puesto ahí, se nota un montón que me han puesto por ser mujer y no por calidad, pero coño, pues también es un trabajo que he hecho que a lo mejor no podía haber hecho de otra forma, ¿sabes? O me voy a costar más, o voy a ser diferente. Entonces tampoco, ya está, ¿sabes? Ha pasado, se ha hecho, por razones que sea, lo he trabajado, me lo he ganado. Te pueden dar la oportunidad por nicho, pero luego te la ganas por talento. Entonces te pueden meter por cuota, pero si luego no vales, cariño mío, la cuota se acaba. Entonces, bueno, ya está. Te dan el trabajo, ya está, chica. Trabaja y disfruta. I amb el tema de referents còmics, clar, tu quan començaves parles de que no havia còmics que digueren d'un escenari que eren homosexuals. Yo fui el primero. Tu vas ser el primer. El primero en España. El primero que lo dijo en bares y el primero que grabó para Comedy Central diciendo que era gay, primera persona. Había gays antes que yo, pero no lo decían. Y ahí luego había gente que no lo decía en su momento y que después se puso a decirlo porque yo lo decía, ¿no? Y fui el primero. Entonces, referentes de comedia, ninguno. Cero. Ahora me encantan un montón de cómicos. Pero en su momento no había ningún cómico que a mí me representara. Nunca me sentí muy cómodo tampoco en esa generación de cómicos, lo tengo que decir. De hecho, no tengo casi relación con esa generación de cómicos ahora. Gente con la que empezó conmigo hace 20 años, tengo amigos conocidos y tal, o compañeros guay, pero con los que casi no trabajo y no me relaciono. Trabajo más con gente nueva y me siento más cómodo con gente nueva, porque creo que la comedia ahora es mucho mejor que hace 20 años. Sí, 1000 veces mejor, por favor. O sea, ¿dónde vamos a parar? Por favor. O sea, que estamos hablando de Arévalo. O sea, estamos hablando de, ¿me entiendes? Quiero decirte que nuestros padres han sido Arévalo, que ha sido, ¿sabes? El Barragán, de ¿cómo estamos, che? ¿Cómo estamos? Una comedia de No te digas que es peor, una serie de movidas de comedia de España. Y es que la gente dice, es que la generación woke, ahora es que la comedia no se puede reír de nada. La comedia hace 20 años era una puta mierda. La comedia hace 20 años era una puta mierda. Y los chistes eran horrorosos. No tot tampoc, n'hi havia coses que se salvaven. Una puta mierda. Era lo más machirulo, lo más desagradable, lo más homófobo, lo más racista del mundo, y toda la gente aplaudiendo con las orejas como si fuéramos gilipollas. Y ahora, menos mal que la cosa ha cambiado. Afortunadamente la cosa ha cambiado. Qué suerte, tía. Y hay cómicos que esto no lo entienden. Y no se dan cuenta de que no hay vuelta atrás. Es que esto no es una moda, ¿eh? Esto no es una moda que mañana se va. O sea, el feminismo no ha venido de moda. El feminismo no es una moda, ha venido para quedarse. Los derechos LGTBI, lo de la igualdad, ese tipo de cosas. Lo que, ¿sabes? Lo que ya no funciona no volverá a funcionar, cariño. Ya está, se ha pasado, acéptalo. Esto no es una moda. Esto no es nada con lo que no se puede luchar contra la evolución, no se puede luchar contra el bien común, no se puede luchar contra un mundo más justo. Lo siento, viene para quedarse. Ay, espero que sí. Hombre, pero es evidente, y que no lo sepas que no mira mucho historia. Ja. I a història de l'arte. I el que deies de falta de referents, llavors, a mi m'interessa aquesta part de com... Uah, és que sense referents... A mi, sense referents, no sé si m'hagués animat a fer comèdia. Llavors és com... Entenc que és un camí com de que has de ser molt valent, pero ahora ¿cómo vivirías tú? O sea, ¿cómo vas a vivir? Claro, fíjate que lo que yo quería hacer en comedia no es lo que yo veía. Entonces piensa que mis referentes como comedia, entre comillas, era Antonia San Juan, porque acabáis de hacer un show de monólogos, el show de monólogos que yo hacía de teatro ahí en Murcia, que dijeron, vete a hacer monólogos al concurso y tal, que hacía uno era porque había visto un espectáculo de Antonia San Juan que era de ese rollo, que eran... para mí era un referente, una gran referente para mí era Antonia. Y ya yo quería hacer lo que hacía Antonia San Juan, eso lo tenía muy claro. Y luego de comedia, lo que a mí me hacía muchas veces era Ángel Garó, que era un cómico que aparecía en el 1, 2, 3, que se vestía de negro y tal, y que hacía personajes también, que estaba la Baruja Jarrón, no sé cuánto, y su humor, su forma de hacer chistes es muy parecida a la mía, porque yo bebí mucho de Ángel Garó. Esos eran mis referentes cómicos, pero ninguno de stand-up. Claro. También porque en aquella época tampoco el stand-up llevaba del año 99, 95 en España, y yo empecé en 2003, es que no había ni referentes de nada, que no existían referentes. Y no había internet, no había YouTube,
no había Netflix, entonces no existía. Vosotros tenéis un acceso ahora maravilloso a una cantidad de gente, entonces ahora soñáis con ser Amy Schumer, pero es que por entonces no existían referentes como Amy Schumer o como Sarah Silverman o como Ali Wong o quien sea. No? Però també la comèdia envelleix molt malament. O sigui, algo que avui dia sí que està com acceptat, segurament en uns anys ja serà políticament incorrecte i al final la comèdia jugues molt amb el límit. Jo d'aquí 10 anys també em fa una mica de cringe, a veure què dic, saps? En plan, veure'm amb el... Jo crec que ahí sí que és de veres que el canvi no serà tan heavy. O sea, ens farà vergonya perquè per edat direm, hòstia, jo que feia parlant de Doraemon, que feia això, que feia Amics Active. Crec que també el tema de l'edat juga un paper important, almenys, o sigui, jo ho estava, no sé amb què ho parlava l'altre dia amb una amiga, crec, de que penso, bueno, això ja és personal, però que trobo que almenys per mi ha sigut un bon moment començar a fer comèdia als 30 perquè ja tinc més clar els meus valors o qui sóc o cap on vull anar i potser d'aquí 10 anys dic que seguia sent una nena que no sabia res, però ara si penso en plan, jo començo a fer comèdia, si hagués començat amb 20 anys es que era una altra Elsa, o sigui, Yo estoy muy agradecido de que hace 22 años no había redes, porque nada, cosas que yo he dicho están por ahí grabadas. Claro, entonces no puedo revisar mi monólogo de aquella época porque están en mi cabeza. Y lo agradeces. Y lo agradezco porque de repente, claro, la putada es que ahora tengas 20 años en el 2025, tengas una serie de cosas y dentro de 10 años te las saquen, o verlas tú o de recordar aquello, tienes que dar explicaciones de decir, bueno, es que tenía 20 años, ¿sabes? La vida pasa a la gente madura, ¿no? Que parece que no se puede madurar a mi em ratlla bastant el tema de pujar contingut a xarxes socials, de què pujo, què no pujo, en quant a comèdia, perquè penso, clar, és un trosset del meu monòleg i penso que això no em representa com a persona i la gent ja pensarà que només parlo d'això, que jo sóc això... Aquí hay dos cosas. Yo creo que por un lado, yo no subo nunca material tampoco a mis redes, pero van a quedar para no quemarlo porque luego la gente viene a verlo en directo y ella se lo ha visto, etcétera, etcétera. Entonces a mí no me hace falta, con todo cariño. Yo no quiero ser famoso, ni quiero tener unos mis seguidores, ni quiero ser Galdevara, ni Juan Dávila y petarlo porque me he vuelto viral. No tengo ninguna intención. Vale, eso por un lado. Pero segundo, por otro lado, también te decirte una cosa, Elsa. Si hay gente que viendo 30 segundos de tu show, 1 minuto y pico, te juzga por ese minuto y medio, créete por culo. Porque tampoco puedes estar pensando que no voy a subir esto porque no quiero que la gente piense tal cosa, porque chica, entonces no se van a conectar con el escenario, porque también van a juzgarte por 7 minutos o por 10 minutos. Claro. En el fondo están todo el tiempo juzgándote porque estás expuesta. Sí. Entonces, total, tienes que acostumbrarte a que la gente va a pensar de ti cualquier tontería. Pues chica, pues que lo piense. ¿Me explico? Y eso tenéis que haceros todos un callo. Con cariño, ahorita aquí el abuelo. Pero tenéis que haceros un callo. Porque es que si no, apague, vámonos. Que habéis elegido una profesión que es continuamente exponerse y además con cosas propias. O sea, si a los actores se exponen, no son cosas que ellos hacen, sino que son escritas, son personajes, ni siquiera son ellos, incluso son juzgados por personajes que han hecho y sabes que es absurdo, tal, pues imaginaros vosotras que sois cómicas y que lleváis un texto propio y que también son vuestras ideas, vuestras opiniones, vuestra historia. Pues claro, va a haber gente que no esté de acuerdo contigo. Pues muy bien. Pues vale. Pues vale. Pues dame un micro, voy a seguir. Exactamente, yo voy a seguir. Tú vi lo que te digas, pero yo lo voy a decir. ¿Alguna vegada te l'han liat en un show teu? Pero en plan, ¿cuál ha sido la vez más random que te la hayan liado? Que estaba actuando, nada más empezar, pues me bajo, me subo, la doble salida, que es muy clásico esto, ¿no? Tal, y no sé qué, me aplaudí, no sé cuánto, tal, y hay un borracho al fondo, en la barra, que se queda así mirándome y dice, ¡maricón! ¡Wow! Ah, sí. Y se queda todo, y todo el mundo dice como, ¡oh! Claro. Y yo dije, hostia, está borracho, digo, vale, no se puede hacer con un borracho, paso. Digo, va, vamos a empezar otra vez, me bajo, otra vez me subo, y otra vez el tío, maricón, pero como diciendo, ¿no veis que es maricón? O sea, nadie le dice nada. O sea, ¿por qué lo dejáis hablar? O sea, ¿por qué lo dejáis existir? O sea, pero en serio, una vez como así, como en plan, what the fuck, o sea, como mirando hacia hablar como en plan, ¿pero lo veis? O sea, ¿pero qué es esto? Entonces el dueño del bar hizo un golpe en la barra y hizo, ¡pah! ¡O te callas o a la puta calle! Entonces por eso dio la vuelta y hizo, ¡pah! Yo me he gastado 50 euros en cubata y hago lo que me da la gana. Wow. Entonces el dueño del bar saltó la barra, empujó al borracho, 3 amigos de borracho se pusieron de pie para defenderlo, 3 amigos del dueño y una batalla campal, que se dieron de hostias del bar, y el escenario, se fueron todos a la calle. Y luego sigo actuando, digo, no sé qué, y veo que la gente como mirando así detrás de mí, y me di la vuelta y es que había un cristal que era como translúcido, y se veía todo lo que pasaba en la calle, y todo estaba la pelea en la calle, la policía vino, se llevaron a no sé cuántos, tal, entró con el dueño con la cara roja, todo eso mientras actuaba.
Y no me bajé, Això t'anava a preguntar, com vas gestionar això? O sea, Pues vas fer comentaris sobre... Sí, todo el tiempo lo fui como retransmitiendo. Mírame a mí, no sé qué, no sé cuánto. Y había una que estaba como mirando tal. Digo, que dejas de mirar la que estoy hablando yo, deja de mirar la pelea de atrás, no sé qué. Digo, ¿cómo te gusta lo de Patricia? ¿Cómo te gusta la no sé qué? Y todo ese rollo. Y luego cuando acabó el show, había una ovación de la hostia. Y mira, a verme actuar mi hermana con el que es ahora mi cuñado, pero entonces no lo era. Entonces era como que, ¿qué está haciendo mi hermano con su vida? O sea, entonces nos montamos en el coche y me puse a llorar en el coche de camino a la calle. Ja et va sortir tot. Claro, me surtió. Sí. Y mi hermana, "No, ahora lloras. Después de una hora ya aguantando, te digo que lo he pasado muy mal. Yo creo que las cosas más heavy que me han pasado, pero me han pasado un montón de cosas. Me enseñan la polla, un tío me enseñó la polla una vez, abajo para el con la polla. En serio? Què? Sí, al final. ¿Amb sí, quin objectiu? en un pueblo de Albacete. Con el objetivo de vacilarme. Estaba al final y se bajó el patonel y me subió la polla y se lo subió. Oye, tu que eres també profe de comèdia, de stand-up, com és l'experiència d'ensenyar stand-up? O sea, ¿se pot ensenyar a ser graciós? No, se puede enseñar a coger tu gracia y ejecutarla mejor. Uno se puede aprender a ejecutar lo que ya tienes. No te puedo enseñar lo que no tienes, eso por un lado. Pero es que todo el mundo es gracioso. Que ese es el problema. Que eso es lo que la gente no entiende. Todo el mundo tiene capacidad de hacer reír. Todo el mundo. Porque tienes capacidad de reírte. Y si tienes capacidad de reír, tienes capacidad de hacer reír. Y lo que hace gracia a ti, lo puedes transmitir a otra persona para que te haga la gracia. El cómo, ya te enseño yo. Pero la capacidad es tuya. Evidentemente es tuya. Ahora, no todo el mundo puede vivir de hacer reír. Es otra cosa. Eso es que tiene que ver mucho con tu sentido del humor, con tu tal. Todo el mundo puede tener su momento de gloria, su noche de bautizo, su noche de tal. Eso es un sueño que se consigue y nunca ha fallado. En todos los años que llevo dando clases, nunca he tenido un alumno que la gente haya subido su primera vez, haya subido y no se haya reído nadie. No ha pasado nunca y lo habéis visto, lo habéis vivido vosotras, Sí. quiero decirte. Eso es ahí, porque es una técnica que se aplica y funciona. Ahora, desarrollar eso con los años es súper jodido. Eso es lo complicado. Y eso es lo que yo ya no puedo hacer. Yo no puedo convertir en un cómico en una cómica en una estrella, ni en una cómica profesional, ni en alguien que yo le puedo asegurarte tú vas a vivir de esto. Eso no lo puedo hacer. Pero que capacidad de hacer reír, facilísimo. I quin és el truc, la manera de poder viure d'això? Yo tengo dos respuestas, la mainstream y la verdadera. La verdadera. La verdadera. Os digo las dos también. La Sí, mainstream, sí, la sí. mainstream es sé tú mismo y disfrútalo. ¿No? Que es como Mr. Wonderful, Mr. sí. Wonderful, que es verdad que hay que ser uno mismo, sabéis en estándar y por hacer para hacerlo bien. Pero hay otra realidad, que es el networking y echarle mucho morro. Lo que pasa es que el networking y echarle mucho morro te va a dar una subida rápida, pero no un mantenimiento. Entonces, la ideal para mí, la forma ideal es networking, echarle mucho morro y currar como un condenado, teniendo mucha conciencia de que estás haciendo fake it till you make it. El problema es que te crees que no eres bueno. Eso es el problema. Tú tienes que saber que estás fingiendo y que vas de bueno sin serlo. Y ahí ya, si te lo curras, no pasa nada. Porque vas a aprovechar el tirón que te han dado para aprender y intentar mantener eso. Pero si subes a nivel escenario con mucho morro, muy poca vergüenza, sin ningún tipo de técnica ni nada, y solamente por tu actitud la gente se ríe y la gente se flipa contigo, pero la gente no sabe diferenciar, y van a caerte bolos, pero te crees que eres bueno. Por eso, 3 bolos y se acaba. Ahora, tienes esos 3 bolos y luego otros 3, sé consciente de que no eres bueno. Sé consciente de que estás haciendo ruido, que no es lo mismo. Y aprovecha ese ruido para mejorar. Entonces, perfecto. Pero si no, olvídate. I ara quan veus a còmics i còmiques que han tingut èxit i estan vivint d'això, què sents? Me emociona mucho, hasta he llorado muchas veces. Lloro más con los éxitos de mis alumnos que con los míos. Hòstia. O sea, pero muchísimo más. Yo cuando estreno algo y está el teatro lleno y va súper bien, me bajo como, vale, ok, ¿no? Cuando estoy nacido al revés, que vino muchísima gente, muchos amigos, tal, no sé qué, ya, una noche muy bonita, me bajé como guay, pero lo pasé 1000 veces mejor, me emocioné mucho más cuando ya Pepi Labrador haciendo la prueba para Comedy Central. Pues que yo conozco a Pepi, que la conozco hace pues 12, 15 años, a Pepi, lo primero de que entró por la puerta, yo quiero grabar, pero entonces para Paramount Comedy y luego Comedy Central. Era su ilusión desde que entró por la puerta. Cuando yo, 10 años después, estábamos en la historia, ¿vale? Yo grabé mi segundo monólogo y ella estaba haciendo las pruebas de acceso, digamos, que grababan unas pruebas para luego si te cogían o no. Y cuando yo la vi actuar en el escenario, con el logo al lado de Paramount Comedy, en donde empecé a llorar. Como estaba con Dani Morlá, estábamos sentados a la misma mesa, Dani Morlá y yo, que tengo alumno mío, Dani, y me cogía la piel y me decía, ya. Y Dani, qué bonito, yo, que ha luchado mucho, que ha luchado mucho, la ha pasado muy mal, se la ha peleado como nadie. Y llegó Pepi ya tan tranquila, yo llorando, y ella, tranquilo, yo, ¿qué te está pasando?
Yo sí. guay. Y con Charlie me emocionó también, cuando fuimos a verlo a la primera vez que hizo Mamacita, y su primera comedia que hizo en el Medi, fui también al final de ese, me dijo, bueno, acabó el show y dijo, quiero decir una cosa, que aquí está Gabriel Córdoba, que fue mi profeta, y decirte que todas estas mierdas por ti, te quiero, Ay, Charlie, la amo. Maravilla, Me Charlie. encanta. Casi todos mis alumnos, el 99% son maravilla. Y ahora estás al Teatre Neuam, Yes. nacido del revés. Nacido al revés. Al sí. revés. Llevo 3 años ya. Empiezo 3 4 años. temporadas el mes que viene. Nunca he estado tanto tiempo con el mismo espectáculo en el teatro, mis mayores éxitos, digamos. A nivel de longevidad y de número de público y mejores críticas. Nunca tiene un 9,6 en Atrápalo. Llevo 3 años, o sea que. Maravilla. Y me ha pasado a los 20 y pico años de carrera. ¿Sabes? Quiero decirte que esto es como que cuando ya piensas que bueno, ya está, piensas, bueno, ya llevo 20 y pico años, eso la comedia envejece muy mal, ¿no? Y de repente ya es un milagro que, ¿sabes? Pero luego estoy actuando en el teatro y hay un montón de gente en el teatro y sigo ahí, me van renovando y veo a chavales de 20 años que no habían nacido cuando yo empecé a hacer comedia, descojonados de risa. Y yo digo, ¿pero qué cosa está pasando? ¿Sabes? O sea, esto es como, qué raro. Qué guay. Pues es guay, pero es como, wow, ¿sabes? O sea, es súper raro. Digo, ¿se acabará algún día esto? ¿Sabes? Que se acabarà, però, hòstia, és un regalo, ja totes les coses que me caen ja és un regalo. Que parlant dels teus llibres, Sí. el primer va ser el més venut, si no Sí, m'equivoco, es- de sigue lengua siéndolo. hispana, y Sí. sigue siéndolo a nivel Sí, mundial. mundial. Es el libro en inglés de estando más vendido del mundo es el Comedy Bible de Judy Cartel y el español es el mío. Hostia. Fuerte. Qué También curioso. es verdad que solo hay 4, que tampoco es muy Bueno. difícil. Y el mío es un libro que se vende a nivel internacional, porque casi todos son como los de España se venden en España, los de América y el mío se vende en toda América Latina y en España, porque mi editorial es guay, porque mi editorial no es mía, porque yo la editorial. Me tengo productora, También tengo tengo editorial, editorial. tengo academia, no. La editorial que me publica es una editorial que publica también Sí. en América Latina, entonces ha sido la gran suerte. Y claro, cuando vas a buscar libros de stand-up en español casi no hay, si te das cuenta casi no hay en español. Sí, sí. Entonces al final pues te compras pues el que hay. Quan surt el teu nou llibre? Aquest mes. Es posible que ya cuando esto se emita ya haya aparecido la portada. Uau! Y el título. De hecho, ahora tengo la portada aquí, en el móvil. Pues que, Chan, chan. veus que fem... Això funciona molt bé ara entre els joves. Bueno, això m'acaba de Uau, convertir en boomerang. ¡Total! Bienvenido a mi mundo. Lo de Aunque yo quiero ser reaccionar a coses. Sí, enseñar la portada de reaccionar. Vale, venga, Vale. venga. No es la portada definitiva, faltan 2 cositas, falta Vale. cambiar el Vale. color y no sé qué, pero puedo enseñar la portada y vais a flipar. Per favor. Porque no es lo que esperáis. Pero no lo ha visto nadie, lo ha visto mi novio. Ya está, Guau, Esto, nadie qué más. Es guay. que de hecho nadie sabe ni de qué va el libro. Wow. Me gusta Ala. mucho. Qué chulo. Que guai. Ai, jo el vull. Qué guay. Sí, el prólogo me lo ha mes- hecho Asari Vivan, que estoy súper Ay, contento. qué guay. Qué guay. Que Asari Vivan me ha hecho. Y también me ha hecho la introducción, me la ha hecho Olga Barroso, que es una psicóloga especializada en violencia de género y que estuvo en Deforme Semanal esta semana. Participa también en el libro, estoy muy contento. Que guai. Sí. O sigui que aquest mes ja el podrem... Sí, finales de mes, sí, sale para San Jordi, entonces sale Vale. finales de marzo, principio, y estaré firmando en San Jordi en 3 librerías. Uau. El, Qué guay. En quin és? Estarem atents. No lo puedo decir. Vale. Porque están con la agenda todavía, pero se ha Vale. propuesto a 3 librerías. Vale, i quina creus que ha sigut la teva pitjor decisió com a còmic? I aquí tenim la foto de Noche de Monólogos con Gabriel Córdoba, perquè Pues aquests sí, cabells. posiblemente. Podemos enseñar, por favor, vais a editarlo, poner esta foto. Sí. Esa foto fue que yo me dejé el pelo largo para una obra de teatro. Me dejé el pelo largo para vidas Y prestadas. había algún motivo darrere. Claro, me dejé la obra porque el personaje se quería a Jesucristo, entonces me le dejé el pelo a Jesucristo y me dejé la perilla. Porque era un personaje que se creía a Jesucristo. Entonces me lo dejé por eso. Y entonces en ese proceso pues salieron estas fotos de promociones de... I es queden, allà les fotos, que ho sàpigues. Para toda la vida, para toda la vida. En esa foto no estoy especialmente guapo, pero tengo fotos con pelo largo que ni tan mal, ¿eh? En Dime. esta en concret a mi em sembla que eres una barreja entre Raúl de los Serrano Sí. y el Barajas. Sí, es verdad. como el mix. Ahora que lo dices, Oh. sí. Sí, Los Serrano nunca lo he visto, o sea, no sé quién es, pero el Barajas sí, estamos de acuerdo. El Alejo Saura... Ah. Sí, sí, es como el mix. Alejo Saura. Alejo, si ves esto. Queremos la verdad, vale, Gavi? Vale. Volem la veritat. Quina és l'última cançó que tens reproduint-se a l'Spotify? Me da rabia decirla, porque no me gusta esta cantante, pero esta canción me encanta. He venido escuchando Lady Gaga y Bruno Mars. Uau, tu, Lady Gaga! Amb lo que La l'has odio, criticat, eh? odio a Lady Gaga, pero esa canción es buenísima. La odies moltíssim. La muerte. O sea, yo creo que esa La mujer no odias, debería ¿eh? existir. Ui. Sí, yo creo que debería dejar su sitio a gente que tenga un discurso propio.
Y no copia palabra por palabra de otros discursos previos de otras cantantes previas. Ya está. When the party was over, A mi m'ha passat també d'escoltar algun cantant que digui... Hombre, amiga, jo quan em sona algun reggaeton, en general, és com... Te odio, pero te bailo, pero te odio. Claro. Si luego ya, ¿qué más da, chica? Si no la conocemos, nos va igual. Trobo que hi ha com passos quan estàs coneixent algú, no? Llavors, dones a l'Instagram, que jo crec que no ho sento com a tan privat, però ho és, perquè tota la meva vida és Clar, l'Instagram. Molt privat. Ja publicada. Clar, És molt privat. Però què dones, primer l'Instagram o el WhatsApp? El Instagram. Yo prefiero Vale, ver el clar. WhatsApp que el Instagram. Clar, aquí està el tema, que jo lògicament si ho penso, el WhatsApp és menys íntim perquè Sí. té el mòbil però no veu la teva vida. Però en realitat acostumo a donar primer l'Instagram perquè dic, ui, no, és el meu mòbil. El meu mòbil és més Clar. privat, Clar. saps? No, pero ¿por qué tienes tanto miedo del Ya. teléfono? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que Ya. te escriba cuando no toca, pues No bloqueas sé. más por culo. El problema es las redes sociales que ven tus amigos, ven la gente, Ya, tal, ver ya. a quién conoces, a quién tienes en común, ver a qué te dedicas, dónde vives. Eso es mucho más privado que el WhatsApp. Però en general donem primer... Bueno, jo. Jo Sí, també. sí, jo també. Primer l'Instagram, Jo després també. el Pero WhatsApp porque és soy de com esa més generación. íntim. Soy de esa generación. Yo Després no. a l'Spotify Clar, és però com ja també- un altre passito, no? Una mica. Us heu donat l'Spotify? Jo ho he fet. Jo he No. fet llistes. No sé que soy esa persona. Sí. He donat l'Spotify. Nosaltres no, perquè jo sí no m'he vull que donat descobrisquen. l'Spotify i després també el Costar. No sé si sabeu el que No, El això ja què? m'he perdut, és una aplicació. Al costat. El Costar és una aplicació que et fa la carta astral. Uau. Venga, va. Hasta aquí el podcast de esta semana. Ha sido un placer. Intento sempre recolzar-te, tia, però aquí no estoy en el mismo barco. Bueno, tia. ja clar parlarem que no. d'això, però crec que no el què. Que ¿Sabes? ningú està al Incompatible. teu barco, menos la bruja Que te dicen si eres compatible con la persona. Sí, però jo y- tinc amics a Costar, És com una xarxa social, llavors tu pots veure... Costar. Sí, I pots veure la seva carta astral. clar. I després també hi ha Letterboxd, que és la... No, Letterboxd sí. A sobre en anglès. Que és Una per- polla, no. me la No, pero Letterboxd es lo de las pelis. y- Sí, Pero bueno, sí. doncs això, que és com al final conèixer l'univers de l'altra persona. Per Sí, mi pero el Costar no es el universo. Escúchame, por eso no lo he elegido yo. Las pelis que he elegido sí habla de mí, mi universo, mis canciones las elijo yo. Pero como Pero mi ya- carta astral lo que me dice pues que no tengo ningún poder sobre eso. A mi em fa gràcia. Vull dir, tampoc és que senti que em Que no, defineix, da però... gràcia, sí, sí. És divertit. Però mira com a nosaltres mai ens has passat el Costar este. Claro, a mí tampoco me ha pasado el Perquè Costar. saps que- Somos No, amiguis, però- Elsa, no ha pasado el Costar a mí. Ah, doncs us el passo. Però si no teniu Costar, aquí està el tema. Bueno, En canvi, a mi em fa bajo. il·lusió quan em trobo algú que en té i el podem compartir, perquè és com... Vale, Gavi, t'hem preparat Què? un joc que Vale. has d'endreçar cronològicament Vale. fets històrics, però són fets històrics que ens agraden, com Vale. por ejemplo la Sandrina desmayándose, ¡Ah! ¡Ah! Historia de España. el vídeo de Pim Pam Toma la Casitos, Vale, el naixement de Flos Mariae vale. i Ramon el Vanidoso. Ay, no sé quién es Ramón el Vanidoso. El Pitis, El Ramon de Pitis. El Pitis. Ramón de Pitis. ¿Ese Que salía en salió- Diario de Patricia? No, en Callejeros. No. Ah, en Callejeros. El que li fan una entrevista y digo, y yo entré ahí a robar un banco y le dije, pim pam pim, desmayado. Le digo, Lo hace súper bien. Es que imitas muy bien. Es que se nota que es de Alicante. Total. Vale, lo más nuevo es el de mayo, el de mayo de Sandrini. 2024 o 2023 tiene que ser. 2023. casi. Bueno, Casi, tampoco casi, te ordena. casi. 2022. hemos encontrado un vídeo en YouTube que posava 2021. 21. Ah, 21 puede ser. Pero bueno, Puede ser Sí, 21. puede Casi, ser, casi. Puede ser por ahí, sí. Después tenemos el Pim Pam Toma la Casitos, el... Flos Mariae Flos- y Vanidoso. Vale, Flor María es muy antiguo, pero no tanto. Entonces yo juraría que va el penúltimo, es decir, el tercero de 4. Vale. Si lo Vamos ordenamos, bien. ¿vale? Vamos bien. Y luego de los dos primeros, entre el Pim Pam Toma la Casitos y el Pitis no lo tengo muy localizado, así que yo diría que Pim Pam Toma la Casitos es el primero y el segundo es el Pitis. ¡Ay, casi! Es que no sé quién es lo del Pitis, no lo tengo tan visualizado. Després te lo Casi. Vale. molt assustat perquè Ramon el Pitis és del 2006 i el Pim Pam Toma la Casitos 2007. Joder, venía a hacer daño. La maldad. Mira, pues Ramón el Vanidoso no, pero los de Pim Pam Toma la Casitos sí que son de Alacant. Son. Ajá. Claro, la gente de Muchamiel, la mejor de Alicante. ¿Queréis una fantasía máxima en este sisplau, momento? sisplau. Te has ¿Os liado acordáis? el Pim Pam. No. No. ¿Os acordáis que había un vídeo de estos que uno que decía
que te lo has tomado todo, que no deja ni media. El Chucky de Cieza, cuando quiera baja a buscarme. El Chucky de Cieza estaba de público el día que hubo la batalla campal en el Light of Last de Ripollet. ¡Wow! Estaba ahí a la izquierda. Anda que no, te chivaste. Y fue un S Te chivaste a mí. y se levantó drogadicto y fue de los que se levantó para darle de hostias al dueño del local. ¡Boom! In your face. Historia de España. Historia de España. ¿Cómo habéis quedado? Muy Yo, loca. yo le decía, no puede ser él, yo pensaba, no puede ser él, porque coño hace aquí, Claro. ¿sabes? En Ripollet. Claro, es que el local era bastante, tenía esa fama por entonces de que era un poquito de gente de las drogas. Claro. Ara ve el joc del diccionari. Ok. L'obrirem per un lloc random i haurem de comentar una paraula, a veure què ens ve amb aquesta paraula o què significa per nosaltres. Clar. Embolic. Oh, embolique. Embolic. 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 On porta? Pues me porta a Murcia. ¿Qué farem? Es que a mí no se me va a regalos, se me va a movidas. Y se me va a movidas de... Ten en cuenta que en mi infancia lo guay, o sea, lo divertido era irse a tirarse limones. ¿Te quieres venir a... Vamos a tirarnos limones? Y era coger limones y tirárselo así a la Què cabeza, dius? limones. Eso era cuando pequeño. Després que no mos fiquem en Múrcia. I jo en el meu poble de petita jugàvem a Guerra de Nueces chicos contra chicas en la Pues pista. era lo mismo, pero con limones. Guerra de Hasta que- limones. Sí, sí, en Guada, en Valdesotos. Aquí. Bueno, Badalona també podria passar. Que en aquella época había mucha huerta en Murcia. Y había muchos limoneros y muchos naranjos y no sé qué. Y aquello era como Supermax era huerta, o sea, de hostias, ¿no? Y yo llegué a escuchar, vamos a apedrear un perro, venga, vamos a apedrear un perro, venga, ¿qué hacemos? Vamos a apedrear un perro, era también parte de la diversión. Entonces, claro, yo me acuerdo como esos tumultos súper testosterónicos, a los que yo no pertenecía para nada, pero... Ya. Me tocó vivirlos. Esa es la idea que se me ocurre como de embolic, ¿sabes? De en plan, Sí, movida. d'embolic. O sea, de embolic. Jo, a mi també m'ha vingut com liar-la. Liar-la. O sigui, s'ha liat. Aquella època S'ha liat, liar-la però era- per mi és com més un... No sé com m'he ficat en aquest embolic i l'he liat otra El vez. record de diu, però més com de nena petita, de trapella, no? De fer... De fet, a mi m'ha vingut la imatge de pues bueno, es mejor esto que morirse. ¡Ay, maravilla! Hòstia, a mi m'han dit que a Múrcia hi ha el taxi burro. No. M'han timat, no? ¿Cómo el taxi burro? Que... És un burro... que la gent sí. Que la gent fa... Sí. ¿Cómo Si taxi burro? si el programa passat eres racista amb els andalusos, ara vas pujant de... No, però jo he dit que a mi m'ho han dit, no Ja, que ja, jo claro. he dit. Però tu t'ho vas Pero, fer pero ¿qué es un taxi burro? ¿Qué es un taxi burro? Pues un burro que hace de taxi. ¿Qué dices? No lo ¿Cómo- sé. ¿Cómo va a ir un burro por mitad de Pero- Murcia capital? Pues jo, no, Múrcia Capital no, un poble del costat de Múrcia Capital. Taxi burro... Però què té això de Atracció racista? per Creure's guiris. que existeix? Què? Què té això de racista? Creure'm que existeix? Això és racista? És racista pensar que Múrcia és el tercer món. No, però una cosa, si a mi tu m'ho dius, no és com... Jo no he jutjat, jo he dit, M'han dit Su això. movida. Clar, però si t'ho hagueren dit Mira, Madrid... mira, no t'ho turismo de hagueren- mijas. Sí, sí. No. Mira, que la... En el turismo de mujeres se llama burros taxi y el ayuntamiento ha puesto 8 carruajes y ha construido un aparcamiento especialmente para los 60 burros taxi que hay en Mijas. La madre que nos parió. Però No, però ho missatge- fan, o sigui, en verdad, un poco... Això ja no és necessari, no? Ho fan com per treure diners, una atracció Clar, turística. Vale, no vale. és qüestió Però de no que és un taxi de encara veritat, va de que el encara burro. vagi. Exacto, sí, como sí. los coches de carruajes de ronda que te montas con el Exacto. carruaje. Ya. Antes se movían así por el S, pero ya no. Bueno, no soc tan racista, ¿vale? Bueno, passem a la cadena, no? Yo quiero arribar a Zac Efron, entonces... Perquè faci la teva pel·lícula, no? El teu biòpic. pues, sí. Sí, y otras cosas, entre otras Entre otras cosas. cosas, tengo que quedar para hablar del personaje. De Zac Efron ha estado en la Met Gala, que estuvo también un actor que sale en Elite. Y yo conozco al director de la última temporada de Elite. Vale. Entonces en realidad estamos hablando de 3 personas, porque si el director habla con este actor, con Manu Ríos, y Manu Ríos habla con Zac Efron, ya hemos llegado. Vale, pues aleshores Vale. necessitem el telèfon d'algú per arribar al director. Clar. Puedo dar el teléfono de mi ex, que es súper amigo de él. Del director. Del director. Es que de hecho yo estaba en su casa muchas noches viejas, en casa de este director, pero porque es muy amigo, íntimo amigo de mi Vale. exnovio. Vale. Mi ex, director, Manu, Zac. Qué guay. Bueno, doncs Pues ja estaria. ja està. Ho intentarem amb la cadena No, i... vamos a hacer más cosas. No os he contado casi nada de mi vida. No os he contado aquella vez que... Te vas Que passar casi bé. mueres en Versalles. Ay, que se muero en Versalles, esto es real. Sí, sí. Sí, sí, hipotermia. Bueno, doncs moltes gràcies per venir al programa. Ha sigut un plaer. I... Pues fins aquí el programa. Fins aquí el programa. Recordeu que surt cada dimecres a totes les plataformes, estem a tot arreu, Spotify, YouTube,
tu cámara, las dos en tu O sea, cámara. todos, es que no sé dónde mirar ahora. Donde quieras, donde quieras. A xarxas y ya está. Vaya diva. Una vez más Valiente, poderosa, la vida está no sé qué, de espinas y rosas. ¡Es la profe!